Bienvenidos y bienvenidas a Tertulias en el Coliseo, un espacio para pensar y reflexionar sobre el quehacer teatral. Dicen que Buenos Aires es una de las plazas con mayor oferta teatral del mundo. Las plazas tienen sus teatros, esos sitios en donde el público acude a disfrutar de una antigua y vigente experiencia, el teatro. Allí, en esos sitios, con más o menos luces de neón, marquesinas de LED o a la vieja usanza con las pizarras de Hoy Función, con sus boleterías y sus accesos, sus acomodadores y sus butacas o simplemente una gradería. Respiran los teatros. Y si de teatros se trata, qué mejor que tener a este invitado de lujo que es el señor Carlos Rottenberg. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gastón, ¿qué decís? ¿Cómo va? Muy agradecidos de que aceptaras nuestra invitación aquí al Teatro Municipal Coliseo Podestá para conversar con vos sobre uno de nuestros temas de estas tertulias, que son los teatros y el oficio del productor. Así que es un lujo tener nada más y nada menos que a tu persona aquí con nosotros. Carlos, ¿cómo se llega a transformar una fuerte vocación en una alternativa profesional? Y por otro lado, te quería preguntar si es verdad la anécdota del niño de 4 años que lleva tu mismo nombre. Siempre reitero que la historia familiar cuenta que en 1961, yo nací en el 57, cuando tenía 4 años me llevaron a ver la reposición a los 20 años del estreno de la película Dumbo, y mis viejos se sorprendieron mucho porque yo, en lugar de disfrutar la película mirando para adelante en la pantalla, giraba permanentemente la cabeza para contar cuántos chicos entraban a la platea. Y eso quedó. Yo, te imaginás que no tengo en mi memoria emotiva la anécdota. Pero hoy, a los 63 años, te diría que en definitiva contesta eso a la primera parte de la pregunta. ¿Por qué la vocación se transformó en profesión? Yo creo que por lo que contaron mis viejos, que desde los 4 años intenté encontrarle la respuesta a algo que sé que no la tiene, pero que la sigo buscando desde esa edad. Y es, ¿por qué elegimos ver algo y por qué no elegimos concurrir a ver algo? Esa yo creo que es mi zanahoria desde los 4 años, y sigo buscando lo mismo. Buenísimo. Carlos, cuando te preguntan de qué trabajas, ¿cuál es la respuesta? Hace mucho digo que soy teatrista, pero con una salvedad. Tengo la ventaja de no haber trabajado nunca, porque cuando vos desde muy chico tenés muy en claro, entre otras cosas, qué querés ser cuando seas grande, te ahorra energía, te ahorra, eh, te ahorra fundamentalmente tener esas inquietudes que un adolescente y a la familia ponen de tal, provocan esa incertidumbre, digo, que yo nunca la tuve. Y como siempre me quise dedicar a esta profesión, a mí me costó permanentemente tomarlo como un trabajo. Yo creo que es de tal el privilegio y tan poca gente, en proporción a la gente, a los millones de personas que trabajan en el mundo, que pueden trabajar de lo que eligieron, que nunca lo sentí como un trabajo. Si en definitiva es mi manera de vivir la vida, y no la cambio por otra cosa. O sea que trabajar no trabajé nunca. Hermosa respuesta. Carlos, existe una vieja confusión, tal vez no para los que nos dedicamos a esto, que es el productor y el productor de salas. ¿Son la misma cosa? ¿No son la misma cosa? ¿Cómo le explicaríamos a un espectador esa diferencia? Es bastante sencillo, me parece. Vamos a explicarlo. Siempre digo que cuando uno va al teatro y compra una entrada, no se la está comprando a nadie. Está comprando a un montón de pedacitos. Un montón de pedacitos donde muchas partes intervienen, desde actores, directores, autores, compositores de música, productores, empresarios de teatro, y más personas que están ligadas a esa especie cooperativista que tiene el teatro, de poder repartir el riesgo
y también la utilidad entre varios. Con esto quiero decir que el productor de la compañía, para decirlo en forma bastante grosera, se ocupa desde el proscenio, que es la panza del escenario para el público, desde el proscenio para arriba es del productor, y de la panza del escenario para abajo es de la sala. Clarísimo. Es una manera de graficarlo más sencillo y decir que cada uno pone lo suyo, y ahora, en época de pandemia, me acabo de dar cuenta que queda más graficado que nunca, porque el productor, al tener el escenario, y el escenario son contratos y responsabilidades eventuales, hoy no tiene costo, y el costo queda al 100% de la panza del escenario para abajo, en la sala, donde boleteros, maquinistas, acomodadores, electricistas, utileros, personal de limpieza, de maestranza, de contaduría, todo lo que es la relación de dependencia de un teatro, queda en manos y a cargo, riesgo y costo del empresario o productor de sala. ¿Más o menos sirve como explicación? Impecable, Carlos. Muy linda la imagen de la panza del escenario hacia atrás o hacia la línea municipal, hacia la puerta. Carlos, si tuvieras que decir en 2 o 3 palabras, que es un esfuerzo el que te estoy pidiendo, ¿cuál es el oficio del productor teatral? En el imaginario popular, el Uh-huh. productor teatral es el que pone dinero. Exacto. Filosóficamente, el productor teatral es aquel que tiene, además de poner o conseguir el dinero, porque no siempre tiene que ser del mismo, tiene la rara habilidad de poder dialogar y aglutinar materia prima humana. Yo siempre digo que en esta profesión, hace mucho que me lo dije a mí mismo, ¿no? Vos podés ser, yo dije hace mucho tiempo, me acuerdo que lo repetía siempre, yo soy más teatrista que empresario, pero a su vez soy más psicólogo, sin serlo, que teatrista. Porque creo que aquí hace falta tener la habilidad de saber escuchar, leer entre líneas y fundamentalmente tener en claro que para el ser humano muchas veces lo que para una empresa o empresario no es importante, en esto se va el todo. Y siempre cuando alguna persona conocida que se dedica a otra cosa me dice, a mí me gustaría producir teatro, le digo, decime, ¿vos vas a estar el sábado, madrugada de domingo a las 2 de la mañana, con la oreja lista para escuchar un problema que te va a parecer muy tonto, pero que es gravísimo para quien te lo está diciendo y que incluso pone en riesgo la temporada? Y me dice, no, yo ahora voy a estar durmiendo. Y digo, bueno, entonces seguí dedicándote a lo tuyo, porque a las 9 de la mañana del lunes, cuando a vos sí te interese atender problemas, la persona que lo tiene el sábado a la noche va a estar durmiendo. Lo digo también en forma gráfica, porque a mí me gusta ir con los ejemplos sencillos. Y me parece que es una manera de responderte. Creo, Carlos, que tus ejemplos sencillos y muy sabios hacen al placer de escucharte, y soy testigo y doy fe de tu sapiencia al respecto. Carlos, ¿la producción se trata de suerte o es pura pasión? Es una ensalada que tiene un montón de ingredientes. Ok. Y lo más maravilloso, y lo uno con el principio, ¿no? Con aquello de, de buscar el gusto del público, Uh-huh. lo más maravilloso es que con los mismos ingredientes eh, haces cosas que funcionan, te repetís con los ingredientes y no funcionan. Esa sería la diferencia con un buen plato de comida, donde en general el cocinero se repite y siempre le sale más o menos igual. Uh-huh. En el teatro no. En el teatro muchas veces el poner los mismos ingredientes termina dando un fracaso. Y yo sigo creyendo que esa es la magia.
Yo creo que esa es la magia. Yo antes hablé de la zanahoria en el sentido de la búsqueda desde los 4 años del gusto del público. Yo estoy convencido que si hay algo que después de 45 años de hacer lo mismo todos los días, me mantiene totalmente alerta y con las mismas ganas y la misma pasión por esta actividad, son 2 cosas. Una, saber que no sé, o que por lo menos sé menos que a los 18 años donde tenía la prepotencia de la juventud y creía que sabía. Los mismos fracasos te van haciendo darte cuenta que sabías menos de lo que creías. Ujú. Y la otra cosa es todos los días levantarse creyendo que va a ser el día que vas a descubrirlo. Y vos sabés que este verano recién me tomé de una imagen. A mí me gusta la ruleta, pero no voy a jugar a la ruleta en lugares donde trabajo, en ciudades donde trabajo. De hecho, no conozco una ruleta en la ciudad de Buenos Aires. Mira. Y me acuerdo que antes de trabajar, cuando recién se abría a mis 18 años, fui algunas veces al casino de Mar del Plata. Una vez que empecé a trabajar en Mar del Plata, tampoco entré más. Pero se me ocurría una similitud. Venía este verano por el Boulevard de Mar del Plata con el auto y vi antes de la apertura de las salas de juego que había ya un grupo de gente detrás de la persiana esperando para entrar. Y en un punto me acordé del teatro, o lo relacioné, hice una analogía, porque dije, la mayoría de gente que va a entrar al casino sabe conscientemente que tiene más posibilidades de perder que de ganar, pero aquí está esperando para entrar porque creen que hoy puede ser el día que vaya a ganar. Exactamente llegué a la oficina y se lo dije a un colaborador. Le dije, vos sabés que a nosotros nos pasa en lo nuestro, igual que esa gente en el casino. Nosotros sabemos que la actividad tiene más fracasos que éxitos en el mundo, no en Argentina o en La Plata, en el mundo. Igual. Sin embargo, todos estamos detrás de la persiana, en este caso de la puerta del teatro, creyendo que la que viene es la con la que vamos a ganar. Que va a ser la combinación de los ingredientes que va a ser la Así, ganadora. así Carlos, es. te hago una pregunta trillada, que supongo que la has respondido hasta el hartazgo, pero yo creo que sigue siendo vigente, que es un productor de sala, ¿cómo elige un título? Concretamente, Carlos Rottenberg, con todas las salas que tiene, ¿cómo elige un título? Suena muy elemental mi respuesta, porque diría que lo elijo, obvio, reconozco el oficio, porque si después de tantos años vas a creer que todo es lo mismo, no estoy diciendo eso, dejo en claro. Pero viste cuando, por ejemplo, hay una comida familiar en cualquier casa de Argentina, Ujú. nadie se le ocurriría en esa comida discutir con, no sé, si tiene una persona que se dedica a la aviación, nadie explicaría cómo pilotear el avión. En todo caso, le preguntarían cómo se pilotea. Exacto. Si en la mesa familiar hay un médico, un cirujano, a nadie se le ocurriría decir cómo operar. En todo caso, le preguntaría cómo operar. En lo nuestro, como no venís de una facultad estructurada, todos, tu abuela, tu sobrina, tu papá, tu hija, no importa, todos somos programadores. Todos, esa es la diferencia con las profesiones donde hay que estudiar, por eso dije recién, di 2 ejemplos, ¿no? Sobre un aviador y sobre un médico, un cirujano, y lo nuestro. Y de alguna manera yo creo que se programa escuchando, se programa por un momento del país para un texto, se programa a partir de una figura muy popular que tiene ganas de hacer algo y vos decís, te acompaño porque el público te cree a vos, se acompaña a partir, se programa a partir de un material que por algunos motivos escuchaste o supiste. O sea, no hay una fórmula, pero cuidado, porque yo tomo un ejemplo de una obra que fue muy exitosa y que en La Plata digamos, volvió tantas veces, entre ellos al Coliseo, ¿no? Que fue Brujas. Y Claro. Brujas, por ejemplo, si vamos al manual,
no se tendría que haber estrenado, porque la obra se llamaba Entre Mujeres, una obra de Santiago Moncada, española, que había fracasado en todo el mundo, incluido en España. Y sin embargo fue el éxito de comedia que resultó. Y entonces, vos cuando pasa eso, decís, y entonces, ¿qué pasó con la fórmula de...? Por eso digo que lo uno con lo anterior, no hay una manera. Lo que sí creo es que para sostener una empresa teatral necesitas, de eso no tengo dudas, eh, cada tanto meter un éxito grande, porque estoy convencido que los éxitos solventan los fracasos. No es que los solventa una persona, porque si hay más fracasos que éxito en el mundo, ¿cómo se hace para poder seguir en la actividad? Bueno, yo en eso me considero un privilegiado de haber tenido en los 45 años algunos de los tanques teatrales que me permitieron seguir equivocándome más veces. Recuerdo perfectamente Brujas, un gran suceso de la historia del teatro. Total. Impresionante. Y recuerdo que aquí en el Coliseo vino varias veces porque yo era chico y recuerdo que la fui a ver con mi madre. Carlos, hay un gusto, hoy vos justo mencionaste la palabra y pensé reformular un poquito esta conversación. ¿Se puede preguntar si hay un gusto del público argentino? Eh, Hay una cosa de la cual estoy convencido. El público argentino, empiezo por la negativa, A ver. no compra musicales llave en mano como si los compran otras comunidades. Ajá. O sea, por ejemplo, Argentina, cuando uno mira de enero a enero las estadísticas teatrales, es muy difícil que se cuele en los primeros lugares los espectáculos que sí ocurren como grandes sucesos en comunidades como Madrid, por ejemplo, España, Ujú. o en México. Eh, Acá el público argentino es mucho más consecuente en seguir a las figuras. Ok. Le interesa mucho más el nombre propio que en otros países. Eh, Aquí la, la, el puñado de figuras se convierten en muy convocantes porque el nombre propio pega mucho en la idiosincrasia nuestra, seguramente porque tenemos menos turismo que otros países. O sea, a veces cuando hablamos de la maravilla de Argentina como plaza teatral y cuando hablamos de Ciudad de Buenos Aires en especial con respecto a Nueva York y Londres, la gran diferencia está, y por eso estamos tan bien ubicados, que nosotros no tenemos esa confluencia de turismo que tienen aquellas ciudades y donde de alguna manera el teatro musical se convierte en una especie de Disney Ujú. del teatro. Sí, sí. Y eso hace más meritorio lo que pasa en Argentina. Y fundamentalmente, yo me repito siempre, y fundamentalmente el público argentino ha logrado constituir a este país como el que tiene más teatros independientes del mundo. Y me parece que esa es otra particularidad que nos distingue. Ni las principales potencias del mundo tienen ninguna la cantidad de espacios escénicos del teatro independiente que tiene Argentina. Todos sabemos que en cualquier pueblo o ciudad del interior argentino existe algún grupo de teatro, algún altillo, algún subsuelo, una sociedad de fomento, una sociedad española, una sociedad italiana, donde se desarrolla el hecho vivo del teatro. Y eso se une a que Argentina es el único país del mundo que tiene más espacios escénicos que pantallas de cine. Y yo esto siempre lo reitero porque me parece que también grafica sobre la importancia que tiene en la cultura argentina el teatro y fundamentalmente estoy convencido a partir del talento. Yo creo que toda esta rueda virtuosa del teatro se sostiene en el talento. Si no tuviésemos la buena madera que tiene Argentina en el talento, yo no creo que pudiésemos estar hablando ni ni de cantidad de teatro, ni de cantidad de público, ni de espacios escénicos y todo lo que acabo de decir. Creo que a partir de eso se mueve todo el andarivel. Y entonces te contesto diciendo que me parece que, que Argentina goza de buena salud y que nos distingue
esas 3 o 4 cosas. Y la verdad que es maravilloso porque viene de épocas pretéritas. Pensemos que estamos a 90 años de la inauguración del Teatro del Pueblo en 1930 por Leónidas Barletta. O sea que ya se ha corrido agua bajo el puente, ¿no? Y sin embargo, volvió también a mostrar ya Barletta en 1930 que era una comunidad que se anticipaba a lo que tenía que ver, por ejemplo, el rubro del teatro independiente. Y por eso yo siempre lo valoré mucho, primero porque lo consumo, pero además de consumirlo, porque estoy convencido que es la verdadera cuna. Ahora digo cuna porque, vos sabés que yo antes decía que era el verdadero semillero del teatro comercial, Ajá. y la gente de teatro independiente me dijo que no le gustaba que yo diga semillero. Y entonces no lo digo más. No lo digo, pero cuento que no lo digo, ¿viste? En realidad estoy trampeando, ¿no? Porque entonces lo cambio por cuna, pero, pero con cualquier terminología lo que estoy queriendo decir es que lo valoro mucho y celebro que eso ocurra en nuestro país. Buenísimo, Carlos. Vamos ya entrando al último tramo de esta hermosa conversación. Vos lo mencionaste, el teatro independiente. Pensaba en tres categorías que hasta solemos verlas en los libros de crítica teatral, de teoría del teatro. Teatro oficial, teatro comercial, teatro independiente. ¿Es cuestión de números o es cuestión de estéticas? Creo a esta altura que las dos cosas, Ok. no creo que se contrapongan, Ajá. pero sí estoy convencido convencido, se puede demostrar que se corrieron los límites por suerte. Cuando yo empecé 45 años atrás, los límites estaban clarísimos. No solamente límites, las broncas. O sea, eh, era increíble. Era increíble como o eras de un circuito o eras de otro. Las acusaciones mutuas entre el teatro comercial y el teatro independiente era una contienda. Era o sos de acá o sos de allá. Nadie se animaba a cruzar esa línea porque si cruzaba la línea era traidor. El diálogo era inexistente. O sea, yo me acuerdo, yo me hice socio de la Sociedad de Empresarios de Teatro 45 años atrás, que me costó bastante que hasta que me acepten, porque yo era muy chico y además porque siempre digo que era una entidad de los carcamanes del teatro. O sea que yo en esa época me acuerdo que decía que el prototipo del empresario teatral comercial tenía que reunir 3 condiciones. Siempre dije lo mismo cuando los veía. Ser gordo, pelado y fumar habano. Yo me acuerdo que cuando yo llegué, ya estaba quedándome pelado, muy joven, gordo fui siempre, y dije, yo no soy como ustedes porque no fumo. Y se rieron porque les dije eso. Yo creo que fue mi salvoconducto haberles dicho eso. Reunía 2 condiciones y no 3. Y me parece que esa división absurda, por suerte, en los últimos 20, 25 años se fue corriendo, donde hoy todos podemos estar con los números distintos, como dijiste vos, y muchas veces no con la estética distinta. Porque, ¿por qué digo esto? Yo hace tiempo que decidí, como espectador teatral, y por conocer la cocina del otro lado de los distintos circuitos, yo hace mucho tiempo que decidí que la línea la dividía entre buen teatro y mal teatro. Porque me clavé tantas veces en los 3 circuitos, sumó al oficial también, y aplaudí tantas veces en los 3 circuitos que llegué a la conclusión que el tema no era el circuito, sino la concepción y la hechura de lo que se presentaba. Y entonces, si me preguntas a mí, hay bueno y hay malo, y déjame de hinchar con lo de profesión, como es comercial, independiente o... Independiente. Yo le cuento al público que puedo dar fe, al igual que muchísimas y muchísimos otros compañeros que estamos en el circuito teatral. Carlos
es un habitué del teatro independiente, y no solo en la ciudad de Buenos Aires. Ha viajado a la ciudad de La Plata a ver teatro independiente, a salas de teatro independiente de nuestra ciudad, y creo que esto lo hace más inmenso de lo que sabemos que es. Carlos, si volvieras a nacer, ¿volverías a elegir la misma profesión? Y seguro. Si además no conocí otra. Si dijimos al principio de esta charla que contaba a los chicos a los 4 años, ¿qué querés que haga a los 63 más que seguir en la misma línea? Carlos, ¿cómo se lleva el hombre, el productor, el padre de familia, el compañero? ¿Cómo conviven? Teniendo muy claro que la familia va primero, Okay. teniendo muy claro que los afectos van a la par, teniendo muy en claro una consigna que se la he dicho a gente muy famosa. Ni la mayor venta de entradas, el mejor borderó, como decimos en teatro, ni la mayor audiencia en rating en un programa de televisión, ni la mayor audiencia en un programa de radio, ni la cantidad de seguidores que tengas en redes, ni la cantidad de lectores que te sigan, ninguno de todos esos millones te van a dar la mano cuando en una camilla estés entrando a operarte a un quirófano. Solamente la mano te la va a dar el afecto, la familia, la gente querida, la gente cercana. Si uno parte de esa base, a mí por lo menos me acomodó la cabeza. Entonces, siempre fui empresario de teatro, siempre me sumé con un límite hasta el cholulaje por esta profesión, y siempre primó el sentido común que me inculcaron mis viejos, donde paraban de laburar en otra cosa, porque no provengo de una familia del espectáculo, pero para estar acompañando a los hijos en la mesa un rato y después seguir laburando. Y yo me acuerdo que cuando nació mi primer hijo, Tomás, que hoy tiene 34 años y trabaja, por suerte para mí, eligió seguir esta profesión, yo frenaba las reuniones teatrales a las 8 de la noche y las continuaba después de las 22:30 en la oficina. Bien. Porque 40 años atrás, 30 años atrás, perdón, nació hace 34, había más trabajo en lo nuestro de noche que de día. Y no quería dejar la oficina por eso, pero la dejaba de 20 a 22:30. Me daba tiempo de irme hasta casa, comer con la mesa familiar, dormirlo con un cuento, y una vez que se dormía, volvía a ponerme el jean y volvía para la oficina. De esa manera pude hacer mi carrera de empresario de teatro y nunca dejar al nene, como hoy lo hago con 2 chiquitos, con los que en esta etapa de mi vida puedo disfrutarla, con la misma receta. Una cosa es ser empresario de teatro y otra cosa es confundirse con las luces del teatro. Yo por lo menos, si no me confundí hasta ahora, creo que no me confundí con las luces del teatro, no creo ya que me confunda. Hermoso, Carlos. Bueno, una pregunta de paso obligado. ¿Cómo imaginamos? ¿Cómo imaginás como hombre de teatro que será el regreso del teatro después de esta pandemia? Sé que en estos días te han atosigado con esta pregunta, que has estado presentando propuestas, pero por ahí contarle aquí a los espectadores del Coliseo Podestá cómo Carlos Rottenberg, con la cantidad de salas que tiene, con la sensibilidad de hombre que tiene, con la sensibilidad de teatrista que tiene, ¿cómo imaginas que va a ser el regreso? Estoy preocupado, Ujú. creo que va a ser mucho más lento, pero no hablo de lentitud por la pandemia. No estoy hablando de los tiempos que no vamos a decidir nosotros, sino que tiene que decidir la autoridad sanitaria, y soy de los que cree que tiene que ser así. No antepongo ningún otro interés por encima de la salud. Tengo claro, para redondear ese tema, siempre me repito también estos días diciendo que en el bolillero de la pandemia estamos todos, que en el bolillero de la pandemia es pandemia porque no respeta geografías,
pero tampoco respeta estatus social, económico, ideológico, grietas, nada. Por lo tanto, primero eso, la salud. Ahora, cuando se pueda, va a ser lento por varios motivos. Va a ser lento primero porque va a haber una inercia post-cuarentena en el público, que va a costar, yo calculo que 3 meses, por la experiencia del 2009 gripe A. Yo hablaba desde el primer momento, en marzo, cuando dije que este año estaba perdido para lo nuestro, lo baso en un dato que la gente no conoce. En Argentina, el 80% de los espectadores teatrales concurren entre abril y septiembre, y solo el 20% lo hace entre octubre y marzo. Y lo hace el 20% gracias a dos bastiones, que son Mar del Plata y Carlos Paz. Pero en realidad el 80% ocurre en el primer semestre que nombré, abril-septiembre. En ese semestre es la temporada fuerte de Buenos Aires, en ese semestre están todas las giras por Argentina, está todo lo fuerte del movimiento del teatro independiente, está todo lo que tiene que ver con vacaciones de invierno, o sea, todo pasa. Y esta pandemia impactó en ese semestre. Por eso dije que aunque se pudiese hacer funciones, incluso a lo mejor en el último trimestre del año, eran una especie de ensayos generales de la temporada 2021, porque la 2020 ya estaba, es irrecuperable. Ahora bien, además del tema del temor, hay un tema insoslayable, y que tiene que ver que a una economía maltrecha como la Argentina, que así venía, se le agrega un deterioro en las economías hogareñas muy profundo. Por lo tanto, hay que prepararse para que cueste, y hay que fundamentalmente basarse, me parece, en mucha gente de la actividad que tiene ganas y necesidad de volver. Porque aquí hay que seguir marcando, y esto es lo que el público tiene que saber porque conoce menos, que el 96% de toda la gente que se dedica a teatro y música, el 96% del total, no está con capacidad económica para solventar un año sin trabajar, o prácticamente un año de temporada. O sea, esto es importante, ¿no? Acá se confunde el nombre propio, pero con el nombre propio, con la entrevista, con el autógrafo de antes o la selfie de ahora, no se paga el supermercado. Y este es un tema que para nuestro ambiente preocupa, porque cala hondo en gente muy allegada a uno, y que realmente no es una pose, sino que tiene que ver con gente que no tiene. No estoy hablando de los empresarios, estoy hablando quiero ser claro, estoy hablando de nuestra materia prima humana. Absolutamente. Y eso puedo dar fe. Carlos, para ir terminando este encuentro hermoso, amoroso, sabio, gracias a tus palabras, te invito a un ping-pong de 10 frases según Carlos Rottenberg. Uy. El éxito. No excitarse demasiado con él para no deprimirse en los fracasos. ¿Y el fracaso? No excitarse con el éxito para no deprimirse en el fracaso. El dinero. Necesario si está bien utilizado. La Para fantasía. otra cosa. ¿Cómo? La fantasía. Y la fantasía nos acompaña en la vida. La fantasía es maravillosa. Quien no tiene fantasía, me parece que le falta una parte importante de la vida. El amor. Hablé de los afectos antes. Tiene que ver con que no tiene por qué ser el amor físico, digamos, ¿no? O sea, el amor por lo que fuese. Yo creo que todos en mayor o menor escala, todos le ponemos amor a algo. O sea, todos. La muerte. Le tengo mucho respeto. Le tengo mucho respeto. Si hay algo, a mí a veces cuando me preguntan si a algo le tengo miedo, siempre digo a las enfermedades, como preámbulo incluso de la muerte. Es una cosa que trato, es una de las pocas cosas que la mente trata de esquivar, porque se ve que me provoca ruido. El miedo. Lo relaciono con lo anterior, ¿no? Okay. Es el mayor temor siempre te pasa por el tema de enfermedades. La cultura. Importante, insoslayable, necesaria. La cultura sí importa. Ok.
¿El teatro? Tanto para decir que prefiero quedarme callado. Es que tu cara y tu gesto ya lo respondió. Y por último, el trabajo. Yo te hablé al principio que en mi caso el trabajo es un placer, o el placer es el trabajo, porque me puedo dedicar a esto. Pero fundamentalmente, más que quien lo realiza o lo que se realiza, la necesidad que exista para que todos podamos tenerlo. Me parece que va por el lado de esa imperiosa obligación de la comunidad, del Estado, para que todos lo tengan. Carlos, y antes de despedirnos, si te digo Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata, ¿qué sentís? ¿Qué pensás? Me tengo que remontar, me tengo que remontar a 45 años atrás viéndolo cerrado. Cuando iba a verlo a mi queridísimo, nunca olvidado, Piper Kovich, al Ópera de La Plata. Y pasar por ahí y enterarnos un día, mira, yo creo que debe estar próximo a cumplirse unos 40 años que lo compró la municipalidad, porque si hace 45 me acuerdo haberlo visto cerrado, daban cine, me acuerdo esporádicamente, Así es. y entonces debe faltar muy poco para que cumpla 40 años desde la compra y desde la puesta a punto en aquel momento, y el día que Pipe me llamó y me dijo, voy a ser el director del teatro, y la alegría que me provocaba era doble, porque se abría el Coliseo y por otro lado Pipe iba a comandarlo. Y hasta hace, no sé, 15 años atrás, que Pipe estuvo al frente de esa sala, me acuerdo que acompañé el cambio de autoridades cuando asumió Lito Cruz, que me fui para allí en el 2005, para no solamente dar la bienvenida al nuevo director, sino fundamentalmente para darle el abrazo a Pipe. Y entonces, en mi memoria, siempre me queda el Coliseo a través de ese recorrido que Pipe periódicamente hacía con cada visitante para mostrar la famosa pista allí en ese subsuelo, y con qué orgullo hablaba del Coliseo, no como el teatro municipal, sino como un teatro propio. Y me parece que quienes pudimos transitarlo y podemos verlo cada tanto y podemos llevar alguna compañía, y bueno, es un teatro, para mí por lo menos, es uno de los teatros de la Avenida Corrientes de Buenos Aires, aunque esté situado en La Plata. Carlos, en nombre del Teatro Municipal Coliseo Podestá, te queremos dar este agradecimiento, este abrazo a la distancia y ojalá que vengan nuevos vientos de teatro cuando todo esto pase. Muchísimas gracias, Carlos Rottenberg. A vos, Gastón, un abrazo. Saludos a La Plata. Gracias.